Queridos amigos, bienvenidos a estas lecciones de español o castellano al grano, simple y al grano. Comencemos con el uso de pronombres personales y otros con verbos, una dificultad de muchos brasileños. Los pronombres personales cuando son oblicuos, es decir, acusativo, dativo y otros, inclusive otras denominaciones que les dan hoy en día, son estos, en singular y en plural. Me de la primera persona, nos también de la primera persona, pero plural, te segunda, os segunda en España, porque la segunda en América Latina es les y las, y también los, por supuesto. Ahora, se es el reflexivo en uno de sus usos, se es singular y se también es plural, y aquí la tercera persona singular, le, la, lo, les, las, los. Aquí tenemos masculino, femenino y neutro, a pesar de que este lo del neutro puede usarse también como masculino. Asimismo el plural, ¿no? Les, las y los. Estos son los pronombres oblicuos. Bien, veamos cómo se comportan con verbos, porque esta es la dificultad de mucha gente en Brasil. Cómo usarlos con verbos. Bueno, se utilizan con verbos para comenzar. Lógico. Son pronombres que van con los verbos. Cierto. Ahora veamos, cuando el verbo se encuentra en infinitivo, es decir, cuando su terminación es ar, er, ir, amar, conocer, arrepentirse, escuchar, sentir, ¿cómo se utilizan los pronombres dichos? A diferencia del portugués, el infinitivo acepta el pronombre antes y separado. Entonces dicen los brasileños, chiamar foi un erro. Ahora, esto en castellano no es posible, porque el infinitivo acepta el pronombre junto y posterior. Por lo tanto, amarte, no te amar. Amarte fue un error. Asimismo, gusto de conocerte, gusto de conocerle a usted, que en portugués vendría a ser prazer en conhecerlo. Bien, entonces vemos los pronombres pegados al infinitivo, sin ninguna marca, como en portugués. Bien, ni delante, como en portugués. ¿Ok? Entonces, esta es la primera regla. Cuando los pronombres se usan con infinitivos, tienen que venir posteriores, tienen que venir después de los infinitivos. Podemos arrepentirnos cuando queramos. Vamos a escucharos a vosotros, esto en España, ¿no? En América Latina, vamos a escucharles a ustedes. Aquí está. Vamos a escucharles. Sentirlo en el fondo del corazón. Entonces, esta es la primera regla. ¿Okay? Reconocemos los infinitivos y les colocamos los pronombres de acuerdo a nuestra necesidad, sin ninguna marca. Así, conocerme, conocerte, conocerse, conocerle, conocerlo, conocerla, conocernos, conoceros o conoceros, dicen los españoles, conocerles, conocerlas, conocerlos. O otro verbo, esperarme, esperarte, esperarse, esperarle, esperarlo, esperarla, esperarnos, esperaros, esperarles, esperarlas, esperarlos. Ok, aquí tenemos todas las formas posibles y siempre los pronombres después del infinitivo.
¿Qué pasa cuando el verbo se encuentra en gerundio? Gerundio se le llama a las formas verbales que acaban en ando, endo. Ando, endo. Amando, conociendo, esperando, soportando, escuchando, etc. Si les agregamos o tenemos que usarlos con pronombres oblicuos, entonces también tenemos que regirnos por la regla anterior, es decir, después del verbo. Y así, amándose los unos a los otros, conociéndote en toda circunstancia. Estamos esperándoles. Tilde. ¿Por qué la tilde? Porque esta palabra es esdrújula, ¿no? Estamos esperándoles para empezar la audiencia, para empezar la audiencia. Sigo soportándolo. ¿Estás escuchándome? Y así, aquí están los gerundios y aquí están los pronombres pegados al gerundio. Esta es la regla. Con gerundios y con infinitivos. Por lo tanto, queriéndome, queriéndote, queriéndose, queriéndole, queriéndola, queriéndolo, queriéndonos, queriéndoos, queriéndoles, queriéndolas, queriéndolos. Luego, con imperativo de segunda persona. Tú, ustedes, usted, no he puesto vosotros, el vosotros se aplica en España, no lo he considerado. Para segunda persona solamente he considerado tú, ustedes y usted. Y las formas en relación a tú. Avisa, di, trae, come, viste. Ahora, los pronombres han de utilizarse también después de estos imperativos. Avísame. Avísenme ustedes. Avíseme usted. Dile. Díganle. Dígale. Vemos los pronombres pegados a los imperativos de segunda persona, así como con el infinitivo y con el gerundio. Tráenos. Tráenos. Tráigannos. Tráiganos. Bien. Este es de ustedes y este es de usted. Usted, sí. Aquí usted con una sola N es usted. Tráiganos usted. Y tráiganos ustedes. Y tráenos tú a nosotros. Come, cómelo tú. Cómanlo ustedes y cómalo usted. Usted, señor, cómalo. Cómaselo también. Vestirse es en imperativo viste, tú viste, vístete, vístete. Vístanse y vístase. Aquí tenemos también los pronombres, por lo tanto, pegados al verbo, porque el verbo está en imperativo de segunda persona. Y si el verbo estuviese en imperativo de tercera persona, bien, esto se parece al subjuntivo, los pronombres vienen antes y separados. Por lo tanto, que te ayude tu hermano. Yo no te voy a ayudar. Que me llame, por favor, que me llame.
que nos escriba, que le salude. Vamos, que le salude. No, imperativo de tercera persona. También son subjuntivos, ¿no? Cuando viene en otra construcción, quiero que te ayude, no quiero que te ayude, me gustaría que me llame, quisiera que nos escriba, ojalá que le salude, subjuntivos. Pero cuando son directos, se convierten en imperativos de tercera persona. Que te ayude, que me llame, que nos escriba, que le salude. ¿Y dónde están los pronombres? Están antes de los verbos y separados. Antes y separados, como pueden observar. ¿Ok? Ahora bien, con indicativo, subjuntivo y otros. Indicativo, tenemos indicativo presente, pretérito, pluscuamperfecto, es decir, con el verbo conjugado. El verbo conjugado. Ahí tenemos, nosotros te consideramos bastante, el verbo está conjugado aquí en indicativo presente, consideramos, entonces el pronombre tiene que venir también antes y separado. Quedarse, nos hemos quedado en casa, nos también, antes y separado. Este es el participio, ¿no? Este es el participio y esto se conoce como el pretérito compuesto. No, hemos quedado, nos hemos quedado en casa. ¿Te has bañado hoy? El mismo tiempo, has bañado y aquí te. El pronombre antes del verbo conjugado. No. Inclusive en subjuntivo, quizás no te hayas bañado. Aquí está el verbo, hayas bañado, y el pronombre viene antes también, y separado. Le limpiaste los oídos, este es pretérito. Le limpiaste los oídos al niño, a la criatura. Y en subjuntivo te dije que le limpies los oídos. Igual, le, antes del verbo y separado. Lo bebieron todo, también en pretérito. Lo bebieron todo. Se lo bebieron todo. No creo que se lo hayan bebido todo. Entonces, con indicativo, subjuntivo y otras conjugaciones, como participio, ¿no? Porque aquí tenemos el participio, los pronombres vienen antes y separados. También con el imperativo de tercera persona, no así con el imperativo de segunda persona, con el gerundio y con el infinitivo, donde tenemos los pronombres después y pegados. Después y pegados. Bien, correcto. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos compuestos de infinitivo y gerundio, es decir, dos verbos, querer y terminar. El verbo que se va a conjugar va a ser querer. Este verbo se va a conjugar y este no. Entonces tenemos la opción de colocar el pronombre después del segundo verbo, que es el infinitivo, o antes del primer verbo porque está conjugado. Lo quiero. Y así vamos a decir, quiero terminarlo hoy. O lo quiero terminar hoy. En portugués, el pronombre vendría en el medio, al medio de los dos verbos. Esto también en castellano arcaico. Ya no, hoy en día no. O se le coloca el pronombre al infinitivo, de acuerdo a la regla, o se le coloca el pronombre al verbo conjugado y también de acuerdo a la regla. Y estas dos expresiones son lo mismo. Quiero terminarlo hoy o lo quiero terminar hoy. Pero ponerlo al medio como la estructura brasileña, quiero lo terminar, es un error en castellano. Es un error. Pensar, olvidar,
Entonces, este verbo se va a conjugar. Y si queremos que este verbo lleve los pronombres, lo va a hacer, pero adelante y separado. Pienso olvidarte. Aquí pusimos el pronombre a olvidar. Olvidarte. O te pienso olvidar, que es lo mismo. Pienso olvidarte, te pienso olvidar. Asimismo, estar reclamando. Aquí tenemos el gerundio, ¿no es cierto? Le llaman gerundio. Bien, que así sea. Estar reclamando. Entonces, puedo colocar el pronombre o los pronombres a este verbo, estar, que se va a conjugar. Entonces, si se va a conjugar este verbo, ya sabemos dónde va a ir el pronombre de nuestra necesidad. Así, me está reclamando. Le podemos poner el pronombre a reclamando, pero al final, está reclamándome. Estar ofendiendo. Asimismo, estar es el verbo a conjugar y ofendiendo es el gerundio. Entonces, ofendiéndole o le estás. Le estás ofendiendo o estás ofendiéndole. Tenemos la opción, por lo tanto, cuando utilicemos compuestos donde se encuentre un infinitivo o un gerundio. Esa es la opción que se nos presenta. Bien, esta ha sido la primera clase. Nos vemos entonces.